Bienvenidos a esta segunda entrega del ciclo de conferencias cardiológicas auspiciado por UJIR Ciencias Médicas. En esta ocasión con el tema Epidemiología Básica a cargo del Dr. Juan Carrión Arias, médico graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, cardiólogo con especialidad obtenida en el Instituto de Postgraduación Médica de Río de Janeiro y con subespecialidad en aritmología. Este ciclo de conferencias tiene el objetivo de fomentar la discusión científica y social entre los estudiantes. Bienvenidos. Buenas tardes. A continuación tendremos una conferencia que tiene a ver con los factores de riesgo cardiovasculares. En sí no es tratar de los factores de riesgo cardiovasculares, sí entender de dónde sale esto y a qué se refieren cuando quieren hablar de factores de riesgo cardiovascular, que es un evento que tiene a ver con el lenguaje. Si no entiendes el lenguaje, no entiendes la pregunta. Si no entiendes la pregunta, jamás podrás dar una respuesta. Siendo así, tienes que tener un conocimiento histórico mínimo para poder ser ágil en este asunto. En el slide 1 tenemos a los presidentes de las tres superpotencias bélicas durante la Segunda Guerra Mundial. A izquierda Churchill con poco cabello y un abrigo de color probablemente café. En el medio Roosevelt con un abrigo oscuro, él tiene cabello. Y a la derecha Stalin con un abrigo de corte militar probablemente gris o camuflaje y él tiene bigote. ¿Qué tiene a ver esto con cardiología? ¿Por qué tenemos que entender este tipo de eventos? Tiene todo a ver. Si tú no entiendes la historia, si tú no sabes historia y geografía, no entiendes al mundo. En el slide 2 vemos que justamente es el mismísimo Franklin Delano Roosevelt quien fallece el 12 de abril de 1945. Aquel caballero que estaba sentado en la mitad. Él tenía un electrocardiograma con hipertrofia ventricular izquierda y una proteinuria masiva. En el slide 2 ustedes ven hacia su margen superior izquierdo la tendencia de presión que tenía el presidente Roosevelt. Ustedes ven claramente que para el momento de la conferencia de Yalta o durante las elecciones del hombre tenía una presión sistólica por encima de 200, con una presión diastólica por encima de 110. Una cosa que hoy está completamente reñida con la salud. Hoy lo sabemos, en esa época no se sabía. De hecho, los titulares marcaban el día siguiente al fallecimiento, el 13 de abril, que había fallecido en Warm Springs, Georgia, y que aparentemente no tenía ningún problema de salud mayor. Y eso fue dicho por su médico personal, el almirante Ross McIntyre, que era un eminente cardiólogo de la época. En el slide número 3 nosotros vemos que, o quiere ejemplificar este gráfico tomado de New England Journal, una línea de tiempo de todos los estudios o de los eventos mayores que pasaron en cardiología. Acontece que a raíz de la muerte de Roosevelt se dan cuenta los políticos que como asunto de Estado su presidente acababa de fallecer y ellos no tenían idea de qué o por qué. Se sabía muy poco acerca de la enfermedad. Por lo tanto, el Congreso americano ordena que se hagan estudios. Roosevelt fallece en 1945. En este slide vemos que recién en 1961 se definen los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, hubo un estudio que duró del 45 y que tuvo resultados en el 60, 61. Es un estudio largo. Slide 4 nos muestra a los médicos que llevaron a cabo ese estudio, entre ellos el doctor Dower, que está aquí en la parte inferior izquierda. ¿Qué estudio fue ese? El Framingham.
Ustedes ven en el slide número 5, la famosa tablita, ¿no?, de puntos. Esto ya es un score, ¿no? Es una cosa ya mucho más refinada. En este caso es el score para riesgo cardiovascular estimado en 10 años para mujeres, en donde tú tienes edad, ¿no es cierto?, un puntaje para edad, para colesterol, fumador o no fumador, de acuerdo con la edad, HDL, de acuerdo con la edad, HDL, ¿no?, de acuerdo con cómo está, la presión sistólica, ¿sí? Y de acuerdo al puntaje tú tendrás un riesgo mayor o menor. Ahora bien, esto es lo que les dan a los médicos, pero sin ningún contenido por detrás. Y eso es justamente el error. En el slide 6 nos comenzamos a cuestionar del por qué. ¿Por qué Framingham? Bueno, Framingham es una ciudad de 28,000 habitantes, que está a escasas 28 millas de Boston. En Boston estaban las universidades donde vivían los investigadores. Entonces, había carretera y era muy fácil transportarse hacia allá. Era una ciudad de 28,000 habitantes que tenía que representaba muy bien a la sociedad norteamericana en todos sus estratos sociales. Está rodeada por ciertos accidentes geográficos que impedían que la ciudad crezca demasiado, que se formen asentamientos irregulares, ¿sí?, y una base económica adecuada como para no perder habitantes. Y más importante que eso, esa ciudad ya fue testada antes, en 1917, o sea, aproximadamente 20 años antes. Ya se hizo un estudio epidemiológico de tuberculosis en esa ciudad, es decir, la población estaba entrenada, la población era fiable, sabía de lo que se trataba, adhería muy bien a los estudios. Entonces ya tenían ya un cadastro de las personas allá, ya sabían más o menos quién era quién, con quién hablaban, porque ya tenían los datos del estudio previo. Entonces eso hacía de la ciudad de Framingham, que está en Massachusetts, un sitio ideal para llevar a cabo este estudio. En el slide 7, nosotros vemos que en realidad tú tienes que entender en breves términos que hay dos tipos de estudios, los observacionales y los de intervención. A estos de intervención también se les llama ensayos. ¿Qué es un estudio observacional? Como su nombre lo indica, es un estudio en donde el investigador solo observa. Y eso es diferente del estudio de intervención o ensayo en donde hay un experimento verdaderamente, es decir, el investigador interviene, el investigador da un remedio, el investigador realiza algún tipo de cirugía en específico, es decir, la mano del investigador interviene para intentar modificar el resultado final. Eso es una intervención. El slide 8 nos muestra que los estudios observacionales pueden ser de tres tipos: los transversales, los prospectivos y los retrospectivos. ¿Cuál es la diferencia básica en esto? Un estudio transversal es un estudio en donde yo observo a la población una única vez. Una única vez, es decir, le tomo una foto instantánea a esa población. Y solo sé lo que pasó en ese momento, en esa única ocasión en que yo observé a la población. Es decir, yo no he seguido a la población ni hacia adelante ni hacia atrás. Para diferenciarlo de los estudios prospectivos en donde yo veo más de dos o más veces. Es decir, el paciente llega, lo recluto, le pido exámenes, le agendo una siguiente cita, 3 meses después llega con los exámenes, le veo, le agendo una nueva cita si fuera el caso, 3 meses después, y veo cómo va evolucionando en el tiempo. Por eso es prospectivo. El retrospectivo es un estudio que no va hacia adelante, sino que va hacia atrás. Es decir, yo agarro a los pacientes que ya tienen el diagnóstico, vamos a decir, cáncer de mama, y voy hacia atrás a buscar en su historia clínica o voy a entrevistar a los pacientes para preguntarles: vea, usted hace 4 años
estuvo tomando tal o cual medicamento, o vea, su mamá tuvo cáncer también. O voy y busco la documentación a ver si está documentado que tuvo cáncer. Entonces, el uno es hacia adelante, el prospectivo, el otro es hacia atrás. Busquen la historia del paciente. ¿Cuál es el motivo de esta clasificación? Bueno, los estudios transversales, que son una tabulación de datos, es decir, yo tengo una población de 28.000 habitantes. Entonces, en esa población de 28.000 habitantes veo ¿cuántos se infartaron? Se han infartado 1.000. Perfecto, de esos 1.000 pacientes, ¿cuáles eran las características de esos pacientes? Eran chiquitos, estaban calvos, tenían el cabello gris, tenían bigote, estaban obesos, eran sedentarios, fumaban, no fumaban, tenían los ojos azules, tenían sarro en los dientes, lo que sea. ¿Sí? Entonces yo defino las características, ¿sí? Y las diferencio del resto de la población. Entonces los estudios transversales son muy buenos para generar hipótesis. ¿Ya? Entonces eso era lo que había en 1945. No es que no se sabía que ya había aterosclerosis y ese tipo de cosas. Ya se estaban estudiando esos asuntos, pero no se sabía qué causaba en los seres humanos o cómo pasaba. ¿Sí? Ya se hablaba de hipertensión, pero no se sabía qué causaba. ¿Ya? Entonces había que generar un estudio, ¿no? El presidente Roosevelt encajaba dentro de las características de los pacientes que se infartaron, ¿no? Era hipertenso, tenía proteinuria, ¿ya? Pero ¿cómo esto pasó? ¿Ya? ¿Cómo esto pasó? Eso es lo que tenía que ser investigado. Entonces, en el slide 10 tenemos que explicamos que los estudios prospectivos, ¿sí? En donde vemos más de 2 veces al paciente, ¿qué es lo que hace? En el estudio prospectivo yo encuentro a mi paciente sano, pero expuesto al factor de riesgo que quiero investigar. Y por lo tanto lo sigo en el tiempo, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta que veo si verdaderamente el paciente presenta el efecto, es decir, aparece la enfermedad o la condición que yo estoy buscando. Entonces, yo he visto acontecer, yo he visto pasar el evento, vi cómo se enfermó el paciente, estuvo expuesto al factor de riesgo y se enfermó. Por lo tanto, es el estudio de mejor fuerza estadística y de mejor fuerza desde el punto de vista científico. Ahora bien, en el retrospectivo, que también es un estudio muy interesante, que está un escalón abajo, yo, como les dije, tomo a la persona que ya está enferma, el paciente que ya se enfermó, y busco hacia atrás cuál fue el posible factor de riesgo al que fue expuesto y que determinó que se enferme. Esto, obviamente, ahí yo no estoy viendo lo que pasó, estoy yendo hacia atrás. Pero cuando hay ciertas enfermedades en donde yo no puedo hacer un estudio prospectivo, el retrospectivo le reemplaza. Y eso es importante saber. Slide 11. En el slide 11 tenemos ciertas definiciones interesantes. Pues un estudio prospectivo es caro, es extremadamente caro. Son estudios que solo hacen los estados o las grandes transnacionales. Y son estudios lentos, que demoran mucho tiempo, porque yo tengo que exponer al paciente, tengo que buscar al paciente, tiene que ser en mucha población, tiene que estar expuesto al factor de riesgo que yo determiné en el estudio transversal, y después tengo que esperar a ver si verdaderamente se enferma. Por lo tanto, eso puede llevar muchos años, es un estudio muy, muy caro. Y no tengo un factor de riesgo. Cuando hago un estudio transversal yo puedo tener 200, 300, 400 variables. Por lo tanto, todo eso tengo que estar buscando y tengo que estar haciendo exámenes, tengo que estar haciendo observaciones, tengo que estar haciendo seguimiento de los pacientes, ¿sí? Tengo que ver que los pacientes sean adherentes, que no se escapen, que no se pierdan, ¿sí? Los que van falleciendo tengo que documentar de qué fallecieron. Entonces es un estudio que demanda mucho trabajo. El retrospectivo
Al contrario, el prospectivo es muy barato, ¿sí? Pero solo se aplica en realidad a enfermedades raras, es decir, enfermedades que si yo expongo a las personas al factor de riesgo, muy pocas de ellas, aún expuestas al factor de riesgo, irán a desarrollar la enfermedad. Entonces, si yo hiciera un diseño prospectivo, resulta que me demoraría 50 años y tal vez solo tendría un paciente o dos pacientes, por lo tanto no tendría fuerza estadística. ¿Qué hago? Cojo a los que ya se enfermaron y voy para atrás a buscar ese factor de riesgo en común que todos habrían tenido. En el slide 12 explicamos entonces, una vez más, machacando sobre lo mismo, que el estudio transversal fue primero, definió los factores de riesgo, elevó nuestras hipótesis y de ahí se hizo el estudio prospectivo o también llamado de cohorte. Así, yo les dije, ¿no? Tendríamos al señor Churchill, calvo, el señor obeso, fumador, ¿sí? Que no se infartó, murió de muy anciano, más de 90 años. Del otro lado estaba Stalin, ¿no? Bigote, cabellos grises, ¿no? Le gustaba el vodka, tampoco se infartó, ¿no? A pesar de que él era hipertenso. Quien se infartó fue Roosevelt, ¿no? Entonces tú tienes un conjunto de características, ¿no? El paciente puede ser alto, pueden tener bigote, pueden ser calvos, obesos, fumadores, sedentarios, etc. Un conjunto de características. Y tú las sigues y después haces estadística de inferencia para determinar si ese factor de riesgo efectivamente tiene poder estadístico, por medio de la estadística, si ese factor de riesgo verdaderamente es lo que causa la enfermedad. ¿Por qué? Porque yo como investigador me puedo sesgar y puedo atribuir un efecto a un evento que no hay. Por ejemplo, estamos viendo ahora, un montón de investigadores, un montón de médicos, no investigadores, agarraron y dijeron la cloroquina o la hidroxicloroquina curan el COVID. No es cierto. Cuando se hizo los grandes estudios se vio que no solo que no curaba, sino que mataba. ¿Bien? Entonces, para eso se necesita hacer un estudio bien hecho, siguiendo todas las normas. En ese caso un estudio es un ensayo, ¿no? Porque era un estudio de intervención. Entonces, slide 14. En relación a los afectados versus el factor estudiado, ¿no es cierto? Factores de riesgo. Entonces, normalmente tenemos una tabla 4x4. Aquí estamos viendo, una tabla 2x2. Aquí tenemos una tabla 4x4 porque yo les estoy poniendo aquí todos los títulos. ¿Ya? Tenemos en el primer renglón, en la primera columna, pacientes. En la segunda columna, infarto, aquellos que sufrieron un infarto agudo de miocardio. En la tercera, aquellos que no se infartaron o que están sanos. Y en la cuarta, el total de pacientes. En el segundo renglón, colocamos a los fumadores. En el tercer renglón, a los no fumadores. Y en el cuarto renglón tenemos el total. Tenemos así que de los fumadores, de los pacientes que sufrieron infarto agudo de miocardio, vamos por ahí, es mejor. Tenemos 1000 pacientes que sufrieron infarto agudo de miocardio. De ellos, 900 eran fumadores y 100 no fumaban. Y de los pacientes sanos, ¿sí? 100 eran fumadores y 900 no fumaban. Ok, entonces yo tengo esta suma, esta resta. Esto es un asunto simple. Slide 15. En el slide 15 vemos que tenemos que entrar a calcular la incidencia. La incidencia se calcula en horizontal. ¿Cómo se hace? Incidencia de los expuestos. Entonces tenemos los expuestos. Estamos hablando de fumadores. Y ojo, estos números que yo puse aquí son imaginarios. Yo simplemente los puse así en cifras de 10 para que sea más fácil el cálculo para ustedes y para que sea más objetivo el número. Pero estos no son los números. Entonces, ¿cómo se calcula la incidencia de los expuestos? Yo divido el número de pacientes que estuvieron expuestos y que se enfermaron, que sería la casilla A, en este caso 900 pacientes, para el total de pacientes expuestos, que son 1000.
esa división me da 0.9. Ok, esa es la incidencia de los expuestos. La incidencia de los no expuestos es el número de pacientes que no estuvieron expuestos y que se enfermaron, es decir, que se infartaron a pesar de no estar expuestos al cigarro, por ejemplo, en nuestro ejemplo, ¿sí? Dividido para el total de pacientes no expuestos, es decir, 100 dividido para 1000, esto da 0.1. Ok, entonces, teniendo esas dos incidencias, el tercer paso es calcular la incidencia total, que es dividir la incidencia de los expuestos para la incidencia de los no expuestos. En este caso, en nuestro ejemplo, 0.9 dividido para 0.1. Si ustedes hacen ese asunto matemático, ustedes van a ver que el resultado es 9. Muy bien. ¿Qué significa este número? ¿Qué significa este número? El número no es otra cosa que, en el slide 18, una representación matemática que nos permite entender el efecto biológico. Entonces, si el número habría sido menor que 1, nosotros habríamos entendido que ese no era un factor de riesgo, sino que era un factor de protección. Por ejemplo, si los pacientes hacían mucha actividad física, ¿sí? Ahí habría salido 0. algo, 0.5 por decirle algo. Entonces, eso quiere decir que protege. Si el número es 1, no tiene significado. Pero si el número es mayor que 1, entonces pasa a ser un factor de riesgo. ¿Y qué querría decir entonces? Que fumar es un factor de riesgo para infarto agudo de miocardio e incrementa el riesgo en 9 veces, que fue lo que calculamos por esos números imaginarios que yo les he pasado. ¿Sí? Vean entonces que es muy fácil calcular una vez que yo tengo las cifras, ¿sí? Y también cuando yo leo un artículo, también es fácil entender a qué se refieren cuando te ponen riesgo relativo, no, RR, o odds ratio sería OR en el caso de los estudios retrospectivos, ¿no? O de caso y control, ¿ya? ¿Qué sigue después de esto? Pues bueno, este ejercicio que hemos hecho puede ser que sea un sesgo completo del investigador, o puede ser que el investigador se topó con un evento accidental cósmico con el azar y eso falseó sus datos. Entonces, ¿qué se hace? Por estadística mismo, por métodos matemáticos, se calcula la validez de este resultado a través del cálculo de P y del intervalo de confianza. Si esos intervalos son adecuados, el número que estoy viendo, la cifra que estoy viendo, es significativa y por lo tanto lo que estoy viendo existe. Siendo así, yo deberé entender que el resultado científico es adecuado y por lo tanto puedo pasar a generar, a confirmar la hipótesis diagnóstica que hemos estado queriendo demostrar. Este en breves términos era lo que queríamos mostrar. Esperemos que haya sido claro y que ustedes hayan podido entender en simples términos lo que queríamos decir. Es una clase muy, muy simple, ¿no? No tengan miedo de hacer preguntas, ¿no? No todo el mundo entiende de primera vez. Repítanse la clase, ¿sí? Y van a ver que esto va a ser muy fácil, ¿sí? Una vez que ustedes quieren entenderlo, realmente es muy fácil. Agradecemos al doctor Juan Carrión Arias por su intervención en la conferencia de hoy. Les recordamos que la siguiente conferencia estará disponible el próximo domingo. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla llegar en los comentarios y el doctor Carrión la responderá al inicio de la siguiente conferencia. Muchas gracias.